Recordemos de que existe un anillo linfático que es conocido como el anillo de Waldeyer. Entonces sabemos que es un acúmulo de tejido linfoide que abarca desde la rinofaringe hasta la base de la lengua. Dentro de este anillo vamos a tener a la amígdala faríngea, a la amígdala tubárica, a la amígdala palatina, a la amígdala lingual. Entonces, este anillo va a estar en contacto con microorganismos saprófitos que en cualquier momento se van a transformar en patógenos. Y tener en cuenta que la continua exposición antigénica y su situación periférica lo va a hacer sucumbir con relativa facilidad a las infecciones. Entonces, la primera elemento de tejido linfoide va a ser la adenoides, ¿no? Entonces, la adenoides va a aumentar de tamaño por una hipertrofia e hiperplasia que va a generar la disminución del calibre de la rinofaringe por un crecimiento excesivo de este tejido linfoepitelial, que es conocido también como adenoides o amígdala faríngea. Los adenoides tienen múltiples pliegues linfáticos. Su desarrollo máximo se da entre los 5 a 7 años de edad, ¿no? Y endoscópicamente lo vamos a visualizar de esta manera, ¿no? Vamos a ver como unas protuberancias que generalmente son longitudinales, ¿no? En el cabo, en la pared posterior de las fosas nasales. Entonces, su crecimiento va a determinar que en contacto con el paladar blando disminuya el lumen de aire que ingresa hacia la faringolaringe, ¿no? Entonces, radiológicamente lo vamos a ver como una punta de lápiz, ¿no? O ausencia de este espacio que podemos visualizar ahí. Entonces, endoscópicamente vamos a ver esta imagen, ¿no? Con unos pliegues longitudinales, un tejido hiperémico, ¿no? Se dice que la etiología de la hipertrofia adenoidea aún no está dilucidada, pero está influenciada por varios factores. Vamos a tener un factor dietético, vamos a tener también problemas de rasgos genéticos que van a influir en su crecimiento, vamos a tener pacientes que tengan problemas de inmunosupresión, ¿no? Haga que los gérmenes estimulen más el crecimiento de este tejido y factores infecciosos, ¿no? Porque el estímulo antigénico repetido va a determinar un incremento en su volumen. Pues este crecimiento nos va a dar ciertos síntomas, ¿no? O sea, primero va a generar una obstrucción nasal, lo que va a condicionar una respiración bucal. Esa respiración bucal, a su vez, si el paciente deja de respirar, va a ser un sueño intermitente, ¿no? La respiración bucal se va a caracterizar por un ronquido nocturno, o bueno, si el niño duerme de día, van a escucharlo roncar, puede generar una tos irritativa y con el paso del tiempo va a producir trastornos a nivel facial que se conocen como la facies adenoidea. Pues nuestro diagnóstico va a ser netamente definido por lo que es la anamnesis. Vamos a solicitar un complemento diagnóstico que es la radiografía de cabo y podemos pedir también una polisonografía, pero obviamente va a ser de mayor costo, ¿no? Podemos solicitar una tomografía o una resonancia magnética si sospechamos de un tumor a ese nivel. Entonces, en la anamnesis, ¿qué es lo que vamos a preguntar? ¿Qué es lo que vamos a investigar? Vamos a investigar primero si hay una obstrucción nasal, ¿no? Si el padre percibe que el niño no está respirando por su nariz y eso está condicionando una respiración bucal, ¿no? Si está con los labios entreabiertos, si cuando duerme vea, ¿no? Entonces vamos a imaginar que eso está generando la obstrucción nasal. Luego la resonancia de ciertas consonantes como la M, la N y la ñ va a estar alterada porque obviamente no se van a pronunciar adecuadamente por esa obstrucción que existe a nivel de la nariz.
No se habla, en este caso, de una voz con rinolalia cerrada, ¿no? Nos tapamos la nariz y empezamos a hablar, y ese es el sonido que emiten los pacientitos. Vamos a observar una oclusión incompleta del paladar, una voz hipernasal, ¿no? Y esa hipertrofia adenoidea nos va a condenar una alteración a nivel de la trompa de Eustaquio por la vecindad en el tejido, ¿no? Entonces, ¿qué va a condicionar este crecimiento? Que se obstruye el orificio de drenaje de la trompa de Eustaquio, ¿no? Las secreciones que se producen en el oído medio van a retornar o van a quedar retenidas, ¿no? Y eso va a favorecer al crecimiento de las bacterias. Por lo tanto, se va a generar un problema infeccioso que por la multiplicación de las mismas se va a convertir en pus, ¿no? En una secreción purulenta. ¿Y qué va a ocasionar aquello? Un problema de una otitis media aguda a repetición. Entonces, en la hipertrofia adenoidea nosotros vamos a observar que el pacientito mientras duerme, evidentemente está respirando por la boca porque la nariz está obstruida, no pasa el aire hacia la rinofaringe, ¿no? Hay infecciones recurrentes del oído porque se queda el moco atrapado y se infecta con facilidad. Ahora también hay infecciones de los senos nasales como septicemioides, ¿no? Que se diseminan, ¿no? Hacia los otros senos paranasales y nos va a dar una sinusitis secundaria. También el paciente, por ese problema que se queda el moco retenido en el oído medio, va a presentar disminución en la audición, que lo conocemos como una hipoacusia. Al no escuchar adecuadamente lo que se le está diciendo, ¿no? O estando en clase, no escuchar lo que se está hablando, entonces el paciente va a tener problemas de atención y de concentración y una disminución en el rendimiento escolar. Entonces, esa obstrucción producida por el crecimiento del tejido adenoideo que nos va a generar un mal drenaje del moco nasal. Vamos a tener un moco delgado, viscoso, con secreción purulenta, con una descarga purulenta en la faringe. El examen físico que vamos a encontrar. Entonces, vamos a encontrar lo que habíamos hablado, ¿no? La facies adenoidea. Entonces, la facies adenoidea se va a caracterizar por una cara alargada y estrecha. Vamos a tener que el maxilar inferior se va a ir hacia atrás como un perfil de pajarito, que es la retrognatia. El paciente va a tener una nariz pequeña, ¿no? Comparada con los tercios de la cara, ¿no? Entonces, de aquí a aquí es un tercio, de aquí a aquí es otro tercio. Si nosotros medimos este tercio, bueno, aproximadamente son 2 dedos aquí, y aquí también vamos a tener 2 dedos arriba, pero aquí vamos a tener un dedo y un poquito más, ¿no? En esta zona de la nariz. Podemos observar aquí, este tercio es más grande, este tercio de aquí es más grande, y el tercio de la nariz evidentemente casi es el 50% de los anteriores. Pues por eso hablamos de una nariz corta. Lo otro que se va a formar en forma secundaria es un tercio medio hipoplásico, ¿no? Un tercio medio facial hipoplásico disminuido de tamaño. Vamos a observar que hay un hipocrecimiento de los senos maxilares, ¿no? Entonces vamos a ver que son hipoplásicos. Ahora también vamos a ver que hay un labio superior que es corto, sobre todo en esta imagen, ¿no? Tenemos un labio inferior vertido, como lo podemos observar acá. Si le hacemos abrir la boca, vamos a observar un paladar ojival y vamos a comprobar que evidentemente hay una mala oclusión dentaria. Tenemos que el maxilar inferior es pequeño, los dientes están apiñados, ¿no? En los dientes de arriba hay una separación, sobre todo en los incisivos centrales. Y
Al hacer la mordida, pues encontramos toda una serie de alteraciones, ¿no? Que estos dientes también se van hacia adelante. No sé si alguien ha leído Condorito, me parece que uno de ellos tiene unos dientes hacia adelante, ¿de acuerdo? Y vemos aquí cómo la simetría de la presentación de las piezas dentarias, ¿no? Este está sobrepuesta a esta, este también está sobrepuesto, esta pieza está sobrepuesta al canino, ¿no? Y eso nos va a dar una serie de alteraciones dentales que con los años van a llevar a ese pacientito a requerir de un tratamiento ortodóntico, que obviamente va a tener un costo, un tiempo, ¿no? Y, y va a generar pues incomodidades que imagino que muchos de ustedes que hayan tratado de mejorar la sonrisa han pasado. Entonces, ¿todo por qué? Porque el paciente es un respirador vocal. Entonces, en el examen físico de la hipertrofia adenoidea también vamos a observar que la membrana timpánica puede estar congestiva, puede estar opaca. Vamos a poder apreciar secreción mucosa o en orofaringe o a veces purulenta a nivel de la pared posterior. Y también vamos a observar una congestión de la faringe. O sea, el examen endoscópico, evidentemente vemos el orificio de la trompa de Eustaquio, el rodete tubárico, que también tiene un tejido linfoide que es la amígdala de Gerlach. Tenemos luego la adenoides, que tiene unos pliegues longitudinales, ¿no? Vamos a observar la osita de Rossmüller y por debajo vamos a encontrar el esfínter palatino, ¿no? Entonces aquí tenemos unas adenoides hipertróficas que están obstruyendo el lumen, unas adenoides pequeñas que nos permiten ingresar hacia la rinofaringe y un paciente sin adenoides, ¿no? Donde perfectamente identificamos las características de la trompa, del orificio de la trompa de Eustaquio. Radiológicamente vamos a evaluar el volumen del adenoides, ¿no? Entonces vamos, y eso nos va a permitir visualizar la permeabilidad nasofaringe. Hay varias técnicas que nos permiten hacer una distinción en grados. Hablamos de un primer grado cuando hay un 33% de obstrucción en este lumen, de segundo grado cuando es de un 33 a 66%, y un tercer grado cuando es mayor al 60% y nos deja una imagen en punta del lápiz a este nivel. Entonces, tenemos un grado 0, donde hay una ausencia del crecimiento del tejido adenoideo. Tenemos un grado 1, que nos da un 33% de obstrucción. Un grado 2, que nos da un 66% de obstrucción. Y un grado 3, con una obstrucción completa. Entonces, en la hipertrofia adenoidea, la radiografía que vamos a pedir siempre a los pacientitos es una radiografía de campo, ¿no? Esa radiografía nos va a permitir diferenciar el borde del adenoides y el paladar blando, ¿no? Entonces, el espacio entre estos dos es el lumen que tiene el individuo para poder oxigenarse. Entonces, el lumen debe ser homogéneo desde la rinofaringe hasta la tráquea. No así cuando tenemos un crecimiento del adenoides, ¿no? Aquí vemos una imagen en punta de lápiz que no permite ingresar el aire por la nariz hacia la rinofaringe. Vemos problemas de alteraciones a nivel dentario, unos dientes incisivos hacia adelante y el apiñamiento de las otras piezas dentales. También tenemos, aparte de la hipertrofia, tenemos una inflamación del adenoides y esa inflamación es conocida como adenoiditis. Entonces, la adenoiditis es una infección de la amígdala faríngea
que se presenta en niños menores de 6 años, ¿no? Generalmente ocasionado por un rinovirus y un adenovirus. Cuando es de origen infeccioso, puede ser por el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el estafilococo. Y está asociado a los brotes inflamatorios como bronquitis, bronquiectasis, cavitis, glomerulonefritis y otros procesos infecciosos. Entonces, en las infecciones localizadas de adenoides amígdalas, vamos a encontrar un crecimiento. Las repetidas inflamaciones agudas van a conducir a la hipertrofia del adenoides y eso va a generar una insuficiencia respiratoria nasal. Por vecindad vamos a comprometer al oído medio, dando una otitis media aguda, ya que la infección se va a diseminar por la trompa de Eustaquio. Por la rinosinusitis va a estar debida a un crecimiento anteroposterior. Y en las laringitis la laringe se me inflama porque evidentemente hay una rinorrea que muchas veces es purulenta. Entonces la adenoiditis generalmente se asocia a amigdalitis hiperplásica crónica. Y el tratamiento para disminuir de tamaño son los antibióticos, pero en el primer grado. Y bueno, cuando ya tenemos el segundo o el tercer grado, vamos a tener que empezar en un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Insuficiencia respiratoria nasal, rinorrea, fiebre, infecciones de vecindad con otitis media aguda, rinosinusitis, laringitis, y el tratamiento van a ser antibióticos. Y si es recurrente, bueno, tenemos que indicar a los papás cuáles son las ventajas de que se operen, ¿no? Las ventajas de que se opere va a ser que respire mejor, que corra, que no esté seguido yendo al médico, ¿no? Nos podemos usar antibióticos por 10 a 14 días. Muchas veces vamos a preferir usar los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿no? Por el problema de que generalmente la obstrucción de la trompa de Eustaquio va a generar otitis media aguda y la otitis tenemos que tratarla ah, con medicamentos que puedan pues evitar que estas bacterias hagan resistencia, ¿no? Pues la amoxicilina también en una fase inicial, pero si no hay respuesta tendremos que utilizar con ácido clavulámico, ¿no? O si es alérgico, vamos a tener que utilizar el cotrimoxazol o la citromicina o la eritromicina. Y vamos a recomendar a los padres el uso de esteroides nasales si es que hay un problema alérgico. Y en caso de fiebre, vamos a indicar paracetamol 10 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? En caso de fiebre. Y el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con la rinitis alérgica, con la hiperreactividad bronquial, con la desviación del tabique, con la presencia de un cuerpo extraño o con la existencia de algún tumor a nivel de campo. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Como bien mencionaron sus compañeros, vamos a tener indicaciones que son absolutas y relativas. Las absolutas van a estar en relación a lo que es la hipertrofia adenoidea, que está presente en pacientes que generalmente están expuestos a cuadros de síndrome de apnea obstructiva de sueño severo, ¿no? Pacientito que está durmiendo y empieza a ahogarse o salta en la cama porque ya no puede respirar, eso es un síndrome de apnea obstructiva del sueño. O ante la sospecha de algún tumor, ¿no? Y las indicaciones relativas son el crecimiento del adenoides, la respiración bucal, ronquidos persistentes en la noche, rinorrea bilateral persistente, insuficiencia respiratoria nasal, con la presencia de
en la ley cerrada, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, malformaciones craneofaciales y las infecciones como la otitis media aguda recidivante, la otitis que genera, pacientes que generan otitis media crónica o otitis media serosa, un problema de rinosinusitis, infección adenoamigdalina. Entonces, ¿qué materiales vamos a utilizar para la extracción del tejido adenoideo? Primero, el paciente tiene que salir sin infección reciente más de 3 semanas, porque si operamos una adenoides inflamada, el paciente va a empezar a sangrar, ¿no? Vamos a tener que, de todas maneras, realizar un control adecuado de infecciones de vía respiratoria inferior, ¿no? Ver que el paciente tenga un asma controlado, ¿no? Tenemos que evaluar también la laxitud de la articulación atlantoaxial, sobre todo en los pacientes Down, ¿no? En los que no hay que hiperextenderles demasiado la cabeza. Entonces, el tejido adenoideo se puede retirar de esta manera. Aquí tenemos un elemento que nos va a permitir retirar este tejido, ¿no? Introducimos como una cucharita, enganchamos, ¿no? Y jalamos hacia abajo y retiramos el tejido adenoideo. También vamos a tener cirugía endoscópica en el caso de adenoides. Y este tratamiento de cirugía puede ser criocirugía, efecto disector con láser, eh, ¿para qué nos va a servir la cirugía? Para eliminar el obstáculo mecánico que se presenta mientras deglutimos o mientras el paciente respira. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Vamos a tener también contraindicaciones absolutas y en realidad absolutas pueden ser si es que el paciente no va a tolerar la anestesia general, porque es un paciente niño, generalmente menor de 11 años, que el que se opera, ¿no? Y las relativas van a ser, por ejemplo, que tenga una insuficiencia velofaríngea, una insuficiencia del velo del paladar, con un paladar corto, con un paladar hendido, con una hipotonía muscular. La edad más frecuente de presentación en estos casos es más de 3 años, aunque tenemos pacientitos de 1 año que hemos tenido que operar adenoides, ¿no? Que el paciente que tenga una hemoglobina mayor a 10, que evidentemente no haya problemas a nivel de coagulación. Entonces, en la hipertrofia adenoidea va a haber ciertas complicaciones como es la lesión, ¿no? Vamos a tener presencia de apneas del sueño, ¿no? Durante la noche se van a quedar secreciones retenidas, el paciente va a empezar a tener halitosis, ¿no? Puede presentar anorexia, vómitos, tos productiva, retraso del crecimiento pondoestatural, ¿no? Y una rinorrea posterior. El caso de la otitis serosa con hipoacusia y, como habíamos mencionado, el pobre rendimiento escolar. En el crecimiento de las amígdalas o hipertrofia amigdalar, vamos a ver evidentemente una disminución de la orofaringe. Entonces, miren, semejantes amígdalas con criptas, ¿no? En su superficie, que no dan paso al bolo alimenticio, por ejemplo, ¿no? Hay un crecimiento excesivo del tejido linfeepitelial de la amígdala palatina.
Entonces, la hipertrofia amigdalar también vamos a tener una respiración bucal, una facies adenoidea, dificultad respiratoria, ronquido nocturno, crisis de apnea, disminución del apetito y disminución del crecimiento. Y también vamos a observar una disminución del crecimiento pondoestatural. Entonces, la hipertrofia amigdalar, los pacientes netamente van a ser respiradores bucales. Vamos a ver la característica facies adenoidea con una nariz corta, un labio corta, una boca, una retracción o micrognatia, ¿no? Un desarrollo facial menos complejo. El paciente va a manifestar, o sea, va a observar los padres, dificultad respiratoria, ronquido nocturno y crisis de apnea que los van a obligar a turnarse para dormir con el paciente, ¿no? Y como habíamos mencionado, va a haber una disminución del apetito que va a ser traducida como disminución tanto en el peso como en el tamaño del paciente. Entonces, la hipertrofia amigdalar también se divide en grados. Un primer grado, segundo grado, que es este, y este es un tercer grado, ¿no? O amígdalas besantes. Entonces, se considera la mitad de largo, trazado hacia la lengua en línea recta, y ahí se habla de una hipertrofia amigdalar. ¿Cuáles son las complicaciones de la respiración? Son, en primer lugar, ojos cansados, nariz pequeña. Entonces, habíamos mencionado hipoplasia de los senos maxilares, el paladar ojival que ya lo hemos visto, el mentón hipoplásico que no alcanza a estar en la línea, en la misma línea que el hueso frontal, ¿no? Una vía aérea difícil, eso va a generar una vía aérea difícil en el momento de la intubación para una cirugía de amígdalas, de apéndice, una cirugía traumatológica, ¿no? Entonces, se va a catalogar al paciente como una vía aérea difícil, va a generar problemas de postura, va a ocasionar una mala postura, va a generar una deformidad y baja talla y bajo peso. La amigdalitis aguda es otro cuadro que se va a caracterizar evidentemente por una hiperemia de, ¿no? Puede el paciente presentar puntos blanquecinos en los orificios de las criptas. Vamos a encontrar fiebre, ¿no? Generalmente de 38 grados a más. Y también tenemos la amigdalitis viral aguda o viral eritematosa, ¿no? En la que vamos a indicar reposo, analgésicos, antitérmicos, gárgaras con antisépticos locales y antiálgicos, antiinflamatorios y vitamina C para mejorar sus defensas. Entonces, generalmente hay otra patología que es también de origen viral, que es la mononucleosis infecciosa, ¿no? Más conocida como enfermedad del beso. Generalmente se presenta en adolescentes. Su agente es el virus de Epstein-Barr. Es una amigdalitis que no responde a antibióticos y vamos a tener una triada, fiebre de 10 a 14 días persistente, faringitis con una faringe edematosa, exudado potasio
o puede ser gris, a veces es muy dolorosa, produce dificultad para pagar sus alimentos, ¿no? Que es bastante intensa y dolor. Puede presentar adenopatías cervicales, que generalmente son posteriores y retroauriculares, no adheridas, y el paciente va a cursar con un mal estado general y una baja de la... Entonces, en la nucleosis infecciosa, las amígdalas van a estar bastante voluminosas, van a ser dolorosas a la palpación. Vamos a tener amígdalas con placas y petequias en velo del paladar. Generalmente la adenopatía. Y vamos a poder observar que también vamos a palpar adenopatías voluminosas y dolorosas a nivel de cervical, región axilar e inguinal. Y también podemos palpar el vaso y el hígado en estos pacientes. Entonces, laboratorialmente vamos a tener glóbulos blancos elevados, ¿no? Con una linfomonocitosis, con linfocitos atípicos. Vamos a tener una serología para virus de Epstein-Barr positivos, también conocidos como reacción de Paul Bunel. Vamos a tener que el tratamiento va a ser autolimitante, ¿no? Va a consistir en antitérmicos, analgésicos e hidratación, ¿no? Y en el caso de que el paciente sea alérgico, ¿no? Para evitar el rash tenemos que no indicar penicilinas, ¿no? Eh, Se puede reducir el riesgo de rupturas técnicas si se trata a tiempo. Y los corticoides generalmente se dan en anemias, cuadros de anemias hemolíticas, trombocitopenia, severa afectación miocárdica o neurológica y obstrucción de vía aérea. Entonces tenemos la amigdalitis, que es la mononucleosis infecciosa, en la que estamos viendo evidentemente las amígdalas incluso con tejido blanquecino en su superficie y el crecimiento tanto del hígado como del vaso en el paciente. Podemos administrar penicilina procánica, generalmente intramuscular, ¿no? Podemos dar penicilina benzatínica, ¿no? O eritromicina, 40-50 miligramos por kilogramo de peso por día durante 14 días. Y el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con citomegalovirus, que no es prolongada, adenopatías y una faringitis menos intensas, así como alteraciones hepáticas, con la toxoplasmosis, que nos va a dar fiebre y linfadenopatía, faríngea y pruebas hepáticas, también con el herpes virus, que nos va a dar un síndrome como, ¿no? Parecido a la mononucleosis, ¿no? Que normalmente no cursa con ganglios. También en el caso de una primoinfección por VIH, donde existe fiebre, linfadenopatías, odinofagia, lesiones mucocutáneas, altarquias, mialgias, cefalea, náuseas y vómitos. Y con otros adenovirus también, ¿no? Rubiola, virus de la hepatitis, brucela, virus de parotiditis, o el consumo de algunos fármacos como la fenitoína o la carbamazepina. Luego también tenemos la hepangina, ¿no? Que está ocasionada por el virus Coxsackie en niños de 3 a 10 años con odinofagia y fiebre. Vamos a ver vesículas en paladar blando a nivel de pilares amigdalinos y el tratamiento simplemente es sintomático, ¿no? Analgésicos, antitérmicos, una dieta blanda. Y también recordemos que existe la gingivoestomatitis herpética, ¿no? Que además nos va a dar una amigdalitis aguda. En niños y jóvenes, odinofagia y fiebre elevada, vesículas en toda la cavidad oral y en las amígdalas, y el tratamiento va a ser dar el aciclovir y medidas generales, ¿no? Entonces, aquí vemos las vesículas, incluso
a nivel del labio que el paciente no puede ni abrir la boca. También tenemos la amigdalitis bacteriana, ¿no? Que puede ser aguda, más común por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Nos va a presentar fiebre, malestar general, disfagia. Al examen vamos a ver unas amígdalas congestivas, hipertróficas, con placas blanquecinas y laboratorialmente vamos a tener una leucocitosis con neutrofilia. También tenemos la amigdalitis eritomatosa, en la que vamos a indicar reposo, analgésicos, antitérmicos, cargas con antisépticos locales y antiálgicos, antiinflamatorios también podemos dar, vitamina C y antibióticos. En la amigdalitis bacteriana generalmente vamos a tener una mejoría clínica en 24 a 48 horas. Siempre tendemos a tratar de prevenir las complicaciones, asegurar que el paciente cumpla el tratamiento en forma mínima, ¿no? Que la duración del tratamiento no nos vaya a llevar a un problema de una fiebre reumática, ¿no? Generalmente tenemos que instaurar una terapia eficaz frente a gérmenes habituales, ¿no? Y dar estabilidad a los que puedan tener una resistencia a las beta-lactamasas, tratar de disminuir los efectos adversos de los antibióticos y cumplir con efectividad y beneficio, así como utilidad para el bien del paciente, ¿no? Una amigdalitis aguda bacteriana podemos indicar ya sea penicilina G, penicilina benzatínica 1.200.000 unidades, o niños 600.000 unidades, ¿no? Podemos dar amoxicilina 50 miligramos por kilogramo cada 8 horas por 10 días, o dar amoxicilina más ácido clavulámico cuando estemos hablando de las bacterias resistentes, ¿no? O amoxicilina más surfactán, y siempre tratar de que los pacientes dejen de presentar recidivas y se conviertan en portadores faringios, como es el caso, por ejemplo, de los padres, ¿no? Cuando o sea, de niños hacen amigdalitis a repetición, cuando crecen hacen amigdalitis de vez en cuando, pero están eliminando gérmenes que sus hijos, sus bebés están absorbiendo, ¿no? Entonces, para eso, a eso nos referimos con evitar que sean portadores faringios. Otros antibióticos que podemos dar son las cefalosporinas, ¿no? Pacientes que son alérgicos a la penicilina, vamos a utilizar macrólidos como la eritromicina, la citromicina, las sulfas, como el sulfametoxazol, ¿no? Y también vamos a tener la amigdalitis aguda o amigdalitis de Paul Vince o úlcero membranosa, también conocida. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Perdón, perdón, ahora sí. Ya está mi micrófono prendido. ¿Se escucha? Hola, hola. Pues luego tenemos la amigdalitis aguda de Paul Minzel o úlcera membranosa, ¿no? Que tiene un periodo de incubación de 7 días, que nos va a dar una odinofagia generalmente unilateral leve, va a presentar el paciente halitosis, va a tener un buen estado general. Podemos observar unas úlceras en el polo superior amigdalar, ya sea en la faringe, o en el paladar blando, o en la lengua. Las encías y las amígdalas pueden tener unas pseudomembranas grisáceas, como observamos en la imagen. Puede producirse una gingivitis necrotizante aguda, ¿no? Hay generalmente una linfadenopatía cervical unilateral y el diagnóstico lo vamos a realizar mediante un frotis, ¿no? Con coloración de azul de metileno para espiroquetas y bacilos fusiforme que se presentan aglomerados. En la amigdalitis aguda de Parkinson o úlcera membranosa vamos a dar tratamiento con penicilina o y endovenosa durante 7 días. Podemos dar también amoxicilina más ácido clavulámico. Podemos dar clindamicina asociada. Sí, es recomendar mejorar la higiene bucal, hacer gárgaras con antisépticos y generalmente no deja secuelas. Luego tenemos la difteria, ¿no? Que también genera una amigdalitis aguda. El agente es el Corynebacterium diphtheridae, nos va a dar odinofagia, disfonía, tos y fiebre, moco con sangre, dificultad respiratoria, ronquera, tos perruna, secreción de saliva abundante porque no puede deglutir el paciente, falsas membranas grisáceas adheridas sangrantes al desprenderse, adenitis cervical a nivel del cuello o cuello en forma de toro. Vamos a tener también que la amigdalitis aguda diftérica, el tratamiento va a ser la vacuna, ¿no? En un esquema de 2 al segundo mes, al cuarto y al sexto mes, que es lo que utiliza. Se puede aplicar también antitoxina diftérica, vía intramuscular o endovenosa, penicilina procaínica o eritromicina en el paciente alérgico. Luego tenemos la amigdalitis aguda por escarlatina, debido al estreptococo beta hemolítico del grupo A, que va a dar una odinofagia y un exantema. Vamos a tener unas amígdalas rojas, una lengua también aframbuesada, ¿no? Y el tratamiento es la penicilina. Si estos periodos o procesos se repiten, ¿no? Entonces se va a producir una amigdalitis crónica con una inflamación persistente de las amígdalas tras la infección aguda y recurrente, que genera un crecimiento del parénquima por degeneración fibrosa con obstrucción de las criptas amigdalinas y puede presentarse a cualquier edad. Las amígdalas hipotróficas generalmente son más sépticas y peligrosas. Las amigdalitis se caracterizan por odinofagia, halitosis, la presencia de calcio a nivel de las criptas, mal gusto, se no percibe bien los gustos, hay una restesia faríngea, tos seca irritativa, febrícula en agujas y adenopatías inflamatorias. Luego tenemos la amigdalitis crónica de forma gaseosa, que es asintomática, con puntos blancos que aparecen en la salida de las criptas y una secreción también purulenta a veces a nivel de las criptas, ¿no? Entonces, vamos a tener que esta es la amígdala, las diferentes criptas y su disposición. Esta amigdalitis crónica puede ser focal, con repercusión en la interacción antígeno-anticuerpo por los exotoxinas del estreptococo hemolítico, o generar lo que se conoce como fiebre reumática o complicaciones que es la glomerulonefritis.
¿no? Recordemos que la fiebre reumática tiene ciertos criterios, que los primarios son la presencia de carditis, poliarteritis, corea, eritema marginal, nódulos subcutáneos, y en la secundaria vamos a tener fiebre, poliartralgias, prolongación del intervalo PQ y laboratorios positivos. En la amigdalitis crónica vamos a pedir un cultivo de secreción amigdalar, lo podemos solicitar, podemos pedir un hemograma que nos va a mostrar una leucocitosis, podemos solicitar una antistreptolicina SO que nos va a dar un resultado de mayor a 350 unidades, o una proteína C reactiva, o un factor reumatoide, o una velocidad de eritrosedimentación también prolongada. El tratamiento va a ser penicilina benzatínica de 1.200.000 en adultos y de 600.000 unidades en niños, antibióticos por 10 días. También podemos hacer las asociaciones de eritromicina con metronidazol, porque recordemos que en las amígdalas no va a vivir un solo germen, sino pueden haber múltiples gérmenes. También podemos dar a la claritromicina. Y el tratamiento quirúrgico, bueno, antes de los antibióticos, evidentemente todos los pacientes que llegaban al sillón de un otorrino salían sin amígdalas. Actualmente el tratamiento está más enfocado a prevenir la fiebre reumática y una glomerulonefritis aguda. Solamente se retira el tejido adenoideo cuando hay un problema de inmunosupresión, ¿no? Y generalmente es para disminuir el uso de antibióticos en ese paciente y no generar otras complicaciones. Las obstrucciones, las indicaciones absolutas son obstrucción grave de la vía aérea, orofaringe por la hipertrofia amigdalar, apnea del sueño de más de 10 segundos, corazón pulmonar crónico, absceso periamigdalar reiterado, portadores de difteria, alteraciones de la deglución y el habla, desarrollo dentofacial anómalo, neumonías obstructivas o por aspiración. Las indicaciones relativas van a ser 7 o más episodios en el último año, 5 al año en los últimos 2 años, 3 episodios al año en los últimos 3 años, ¿no? La presencia de un flemón periamigdalino que nos va a dar una litosis acentuada, un posible tumor maligno, con trastorno de conducta. Las contraindicaciones para retirar las amígdalas absolutas no hay. En caso de discrecias sanguíneas hay que ver el tratamiento de reemplazo. En problemas de alteraciones inmunológicas, pacientes descompensados, pacientes con fisura palatina, con una epidemia viral, con alergia respiratoria o que cursan con infecciones a nivel de las piezas dentarias, tenemos que cubrir primero la infección a nivel de las piezas dentarias y luego proceder a nuestro antibiótico. Cuando no realizar una amigdalectomía, cuando un paciente tiene una otitis media aguda o una otitis media crónica, o cuando cursa con una sinusitis aguda o una sinusitis crónica, cuando presenta sordera, cuando hay infecciones del tracto respiratorio superior, cuando hay infecciones a nivel del tracto respiratorio inferior y cuando hay enfermedades sistémicas. Generalmente los títulos de antistreptolicinas y otros de fase aguda no van a ser indicación de la amígdala. Y vamos a ver, por ejemplo, que luego de retirar las amígdalas, generalmente los pacientes ganan peso y algunos empiezan a crecer. Entonces, ¿a qué edad empezamos a operar? Generalmente lo que es amígdalas a partir de los 3 a 4 años de edad, ¿no? O que tengan más de 12 kilogramos de peso. El tamaño es importante para decidir la extirpación de las mismas. Bueno, hay escuelas que retiran parcialmente la amígdala y otras que lo hacen
retirando toda la amígdala, ¿no? Toda esta amígdala y se deja solamente el lecho vacío o una amigdalectomía parcial en que retiran un pedazo. Claro, no se ve la amígdala, pero ya le sometieron a una cirugía y la siguiente va a ser un poquito más complicada si es que no se cuida y sigue enfermándose de la vía aérea. Entonces, el cuadro agudo es esperar a que esté en condiciones que no haya infección para poder proceder a un tratamiento quirúrgico. La extirpación no va a disminuir las defensas al ser operada. Otros tejidos linfáticos de órganos van a suplirlas. Entonces aquí tenemos un separador que nos permite aperturar la boca para que nosotros metamos el instrumental. La amigdalectomía se hacía desde el siglo I después de Cristo, ¿no? Y donde se disecaba con un dedo y se aplicaba vinagre como coagulante. En 1917 la técnica de disección bajó con la anestesia general. Se esperan 2 a 3 semanas de la infección inicial, ¿no? Y también se habla de una amigdalectomía en caliente que se reserva para casos de absceso periamigdalino. Vamos a ver este video. ¿Lo puedes copiar, por favor? Ya, vamos a compartir. Amigdalectomía en frío, ¿no? Entonces, amigdalectomía en frío es cuando nosotros retiramos la amígdala haciendo, a ver, vamos a ir atrás, haciendo una incisión a nivel del pilar anterior, ¿no? Identificamos la cápsula y luego de identificar la cápsula vamos a empezar a, a retirar con ayuda de una tijera, separando hasta individualizar el polo inferior. Entonces, a nivel del polo inferior vamos a poner una ligadura, vamos a cortar la amígdala y luego se va a proceder a hacer la hemostasia. Normalmente se ligan 3 puntos, uno a nivel del polo superior que corresponde a la irrigación del polo superior, uno a nivel del polo medio y la del polo inferior que también nos sirvió para retirar la amígdala, ¿no? Esa es la cirugía en frío. Y se habla de una cirugía en caliente cuando se hace con electrobisturí, ¿no? Mediante electrobisturí. También se puede hacer con láser, ¿no? Se hace con bisturí armónico, ¿no? Y también con radiofrecuencia. ¿Qué complicaciones vamos a tener? Vamos a tener como complicaciones por estos problemas de amigdalitis, una adenitis cervical supurada, celulitis cervicales difusas, otitis y sinusitis agudas, traqueitis y bronquitis, tromboflebitis de la yugular incluso, linfadenitis supurada, piógena, complicaciones sistémicas de la infección estreptocócica, glomerulopatías, endocarditis, reumatismo post-estreptocócico. Las complicaciones, una pustulosis palmar y plantar, pitiriasis, también por este problema que genera una inmunodeficiencia,
Vamos a tener eczemas también en algunos pacientes, ¿no? Y alguna psoriasis, acné rebeldes, porque hay un factor infeccioso circulando en el organismo, anemia de células falciformes, tos rebelde, espasmos de glotis, espasmos esofágicos y halitosis. Y como complicaciones tenemos el absceso intratonsilar o absceso también el flemón o absceso periamigdalino, ¿no? El flemón o absceso parafaringio, el absceso retrofaringio y la angina de Ludwig. Entonces, otra complicación que vamos a observar es el absceso intratonsilar, que en la profundidad de la cripta, ¿no? Va a coleccionarse pus, eso nos va a dar una odinofagia generalmente unilateral que drena espontáneamente por algún espacio de la cripta, respeta músculos constrictores, pero es recidivante, ¿no? Y se extiende a la región periamigdalina. Entonces aquí tenemos un absceso periamigdalar. Visualmente vamos a ver un flemón periamigdalino, ¿no? En el que nos vamos a observar abscedificar la amígdala, va a desbordar la cápsula amigdalar y se va a diseminar hacia el plano capsular y muscular. Generalmente los agentes son estreptococos y anaerobios. Hay un dolor intenso, deglución sobre todo, ¿no? Hay dificultad en el paso de los alimentos, hay alteraciones a nivel del gusto, no hay una cialorrea, como vemos, un acúmulo de saliva por la imposibilidad de deglutir. El paciente va a tener una voz nasal o voz gangosa o también llamada voz en papa caliente, porque va a empezar así, así. Vamos a entender lo que está hablando. Vamos a ver un desplazamiento del óvulo hacia el lado contralateral en el examen físico, ¿no? Este aumento de volumen a nivel de la amígdala comprometida. Y en el caso del flemón periamigdalino en el caso del absceso, ¿no? Hay trismus, fiebre elevada, mal estado general, halitosis postnasal y hay que proceder a drenar a nivel de una incisión en el pilar anterior, a juntar antibióticos por viento venosa u oral si es que no tenemos la posibilidad y dar un corticoide para que nos ayude a desinflamar esos tejidos. En el flemón periamigdalino, la amígdala es desplazada a la línea media por la celulitis o el flemón, el absceso con tumefacción y edema del pilar anterior y parte del paladar blando. Vamos a observar laboratorialmente una leucocitosis con aumento de polimorfonucleares, ¿no? Podemos dar penicilina o ceftriaxona, 2 gramos por día, más clindamicina de 600, o sea, vamos a atacar gram positivos y gram negativos, ¿no? El flemón parafaringio es otro cuadro poco frecuente, con una supuración de un ganglio parafaringio, secundario una amigdalitis. Hay un absceso situado lateralmente al músculo constrictor superior de la faringe, cerca de la carótida, y los síntomas son generales, ¿no? Puede presentar una tortícula, estupefacción en ángulo mandibular, obstrucción masiva de la pared lateral de la faringe. Vamos a diagnosticarlo por tomografía y vamos a tener que hacer un drenaje por vía externa. En el caso del absceso retrofaringio, que está en la pared posterior de la faringe, vamos a ver un adenoflemón de los ganglios LED ocasionado por estreptococo beta hemolítico o Escherichia coli, secundario muchas veces a una adenoiditis, generalmente frecuente en lactantes y niños pequeños, ¿no? O pacientes portadores de algún tipo de neoplasia. Vamos a tener fiebre con gran odinofagia, abombamiento de la pared faríngea, rigidez de nuca, estridor por obstrucción de la vía respiratoria. Vamos a solicitar una radiografía lateral de cuello y una tomografía y el tratamiento va a ser drenaje y antibióticos, ¿no? Entonces vemos aquí
la presencia del flemón, ¿no? En una radiografía lateral. Y también tenemos el absceso frío retrofaringeo o mal de Pod, que está ocasionado por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Generalmente se presenta en la columna cervical, hay un dolor vertebral, hay pérdida de peso, malestar general, fiebre intermitente, hipersensibilidad local, espasmo muscular, restricción de la movilidad. Radiológicamente vamos a ver una rarefacción ósea a nivel de las vértebras y el tratamiento es el esquema específico que conocemos. Hay otros abscesos que corresponden al piso de la boca, donde por los espacios aponeuróticos del piso de la boca y el músculo miloioideo, vamos a tener que de un problema odontogénico glandular se va a diseminar a todo lo que es el piso de la cavidad oral, ¿no? Hay odinodisfagia, compromete la vía aérea porque va a comprimir la pus que vaya generándose. El tratamiento quirúrgico es realizar una incisión por detrás de la arcada mandibular de 2 centímetros y hacer una traqueostomía para que el paciente pueda respirar, ¿no? Entonces, también tenemos la angina de Whitney, que se presenta en el espacio submaxilar o submetoniano, por fuera del músculo miloioideo, 90% por infección dentaria, una expansión bilateral, dolor y tumefacción en el suelo de la boca, compromiso de la vía aérea, porque va a hacer que la lengua protruya hacia atrás y por lo tanto no va a ingresar aire, entonces va a tener que el paciente ser sometido a una traqueostomía. Puede ir hasta mediastino, ¿no? O extenderse hacia la vaina carotidia o hacer una extensión hacia la retrofaringe con mediastinitis. También nos tenemos el flemón del espacio macetero, que es un absceso también secundario a una infección dentaria, y las complicaciones de estos problemas infecciosos van a ser convulsiones febriles, obstrucción de la vía aérea, septicemia en algunos casos, síndrome de shock tóxico, estreptocócico, reumatismo articular agudo, glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Y las complicaciones raras van a ser la hemorragia, la corea de Sydenham, la enfermedad coronaria, la miocarditis, la artritis reumatoidea postestreptocócica, la tromboflebitis de la yugular interna, el eritema nodoso, y por vía linfática vamos a tener neumonías, empiema, pleuritis, piomiositis y sepsis, como es el caso de la enfermedad de Lemierre. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Luego vamos a tener las faringitis crónicas, ¿no? Que pueden deberse a diversos factores, como ser factores exógenos como el tabaco, el alcohol, la contaminación ambiental, a desvíos de tabique, rinitis crónicas y otras, porque el paciente respira por la boca, problemas rinofaringios como la adenoides o metabólicos como el hipotiroidismo, que hay una hiposecreción glandular, ¿no? Lo que condiciona que la mucosa está expedita hacia las bacterias, factores alérgicos también, el reflujo gastroesofágico que va a irritar la pared posterior de la faringe, disminución de las secreciones como en el síndrome de Sjögren, ¿no? O pacientes que tienen conciencia de la enfermedad y que empiezan a carraspear constantemente. Entonces, la faringitis crónica es un proceso inflamatorio inespecífico, una consulta generalmente frecuente tanto del médico general y al otorrino. Hay pocos estudios, el paciente se queja de parestesias faringias, a veces hay pacientes que son tratados como hipocondríacos, ¿no? Es un cuadro de características polifacéticas y hay que tratar de hacer una buena correlación clínica. Entonces, la odinofagia, muchos pacientes se quejan de que hay una dificultad para pasar los alimentos en la mañana, tiene sensaciones dolorosas espontáneas como prurito, quemazón, sequedad o irritación.
Vamos a tener una rinorrea posterior con mucosidad espesa, carraspeo, tos y cialorrea, o sensaciones constrictivas de ahogo como el bolo histérico. En la faringitis vamos a tener una mucosa adelgazada, seca, pequeños nódulos linfoides, formación de costas, cavidad faríngea amplia, cuando se realiza la mastectomía, vamos a tener una cavidad mucho más amplia, los reflejos están disminuidos, por ejemplo, en la leishmaniasis, la faringitis crónica puede ser también una faringitis hipertrófica con aumento de los folículos linfoides, ¿no? En este caso, los cordones laterales, hay disminución de la cavidad faríngea. Vamos a ver la presencia de este cordón lateral o tercer pilar, ¿no? Y en pacientes amigdalostomizados, niños y jóvenes, hay un fenómeno reactivo, ¿no? De que si tienen el tabique desviado o sinusitis, van a hacer inflamación a nivel de la faringe. Entonces, también podemos ver una faringitis atrófica con involución del epitelio submucoso de la orofaringe, un fenómeno de regresión generalizada, ¿no? Hay que identificar factores desencadenantes, no hacer hincapié en esa sensación de sequedad. Hay una mucosa fibrosa, delgada, translúcida, cubierta de secreciones desecadas, carraspeo y a repetición en las degluciones. Y en algunos casos podemos ver una faringe de aspecto normal, en algunos casos congestiva o enrojecida. Vamos a tener reflejos nauseosos aumentados, aumentan las secreciones, ¿no? En algunos casos va a estar totalmente roja. Y tenemos que explicar al paciente el proceso, eliminar los factores causantes, ver un acondicionamiento de los factores ambientales, sobre todo los cuadros alérgicos, el uso de antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos solo si en caso de infección, ¿no? Los esteroides tópicos nos van a ayudar, los antibióticos y bueno. El otro problema que tenemos a nivel de la rinoorofaringe es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Que son episodios sintomáticos repetitivos de disminución del flujo aéreo producido por el colapso de la vía aérea superior durante el sueño, donde se va a generar una apnea obstructiva o una apnea central o una apnea mixta. ¿Preguntas hasta ahí? En el caso de una apnea obstructiva, va a haber relajación de los tejidos blandos y una estrechez de la garganta, que va a generar un bloqueo y va a dejar de respirar. En el caso de la apnea central, va a haber una disfunción de los centros respiratorios con ausencia de señal respiratoria y ausencia del esfuerzo respiratorio tóraco-abdominal. Y en el caso de una apnea mixta, va a haber un componente obstructivo. Entonces, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Va a tener una alta de flujo aéreo por 10 o más segundos a pesar del esfuerzo respiratorio. Va a haber crisis de hipoapnea obstructiva con reducción del flujo aéreo de amplitud de movimientos respiratorios del menos 33% del basal, por lo menos durante 10 segundos de duración, acompañado de desaturación al 4% más, 2 al 4% presente en adultos de mediana edad. Se incrementa 7 veces más la posibilidad de accidentes automovilísticos, favorece una enfermedad cardiovascular por hipoxia y hipercapnia, y se van a alterar las 5 etapas del sueño, ¿no? Recordemos que la primera y segunda etapa es de sueño ligero y representa una transición entre la vigilia y el sueño, una tercera y cuarta etapa donde se produce un sueño durante la cual la persona descansa, y en la quinta etapa se producen los sueños que recordamos y los músculos están al 100% relajados, sin tono, por lo que se dan apneas más largas. Pues en el sueño normal la ventilación alveolar va a disminuir
y la presión de CO2 va a aumentar, la presión parcial de oxígeno va a disminuir de 3 a 10 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno va a disminuir un 2%, las apneas promedio son de 7 en el hombre y 2 en la mujer. Nos vamos a tener un círculo donde el sueño normalmente, ¿no? Se tendría que aperturar el calibre de la vía aérea superior, a haber una hiperventilación, va a haber un descenso del CO2, una apnea con colapso, y eso va a generar una hipoventilación que va a contribuir a la desaturación de oxígeno, al aumento del CO2 y a un esfuerzo respiratorio mayor, ¿no? Y va a fragmentar el patrón del sueño. Los factores de riesgo para el síndrome de apnea obstructiva del sueño son la obesidad, el sexo masculino, el hipotiroidismo, las anomalías craneofaciales y la edad avanzada. La morbilidad evidentemente está enfocada a que se generan cuadros de hipertensión y de infarto al miocardio, se puede generar una insuficiencia cardíaca congestiva, se puede generar un síndrome metabólico, aumentan los accidentes tanto laborales como de trabajo. Clínicamente va a tener una somnolencia diurna excesiva, un despertar nocturno con sensación de atragantamiento, apneas y ronquidos, diaforesis nocturna. Puede haber también diaforesis nocturna y alteraciones del ánimo en el paciente. Entonces, cuando genera síntomas diurnos, son generalmente hipertensión, cambios en la personalidad, cefalea o hipersomnia. Estos síntomas diurnos van a generar cambios también en la personalidad. La persona se va a poner aburrida, ¿no? Puede tener cefalea, puede estar deseando dormir todo el día y va a tener también problemas a nivel de disfunción sexual. Y los síntomas nocturnos van a ser ronquidos, actividad motora normal, con vueltas y sacudidas en la cama, sensación de ahogamiento, reflujo y diaforesis. Tenemos que preguntar al paciente si ronca, si despierta con frecuencia en la noche, si tiene somnolencia en el día, ¿no? Si la esposa percibe los ronquidos y apneas, cuál es el número de talla del cuello, que cada vez va aumentando e incrementándose. Al examen físico vamos a ver que el índice de masa corporal es de más del 30% por milímetro cuadrado. La circunferencia del cuello va a ser mayor a 43 centímetros, ¿no? Y vamos a ver anomalías también a nivel del maxilar inferior y de la nariz o de otros puntos. En el examen físico tenemos que evaluar la vía aérea superior para descartar algún tumor, alguna obstrucción, revisar la lengua, dientes y amígdalas, así como la úvula, medir la presión arterial, hacer un examen tanto del aparato respiratorio, cardiovascular y neurológico, ¿no? Y también vamos a solicitar una espirometría. Entonces aquí tenemos una polisomnografía nocturna, ¿no? En la que además vamos a hacer un electroencefalograma, un electroculograma, una electromiografía, una espirometría y una medición del flujo adecuado. La oximetría de pulso también nos va a dar, evidentemente, alteraciones a nivel de movimientos y extremidades que va a ser más intenso. Diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con un sueño inadecuado, con una pobre higiene del sueño, con un dolor crónico, con trabajos
en turnos nocturnos con ciertos medicamentos o drogas como la de nuestro querido amigo. También puede presentar de diagnóstico diferencial con depresión, con insomnio, con narcolepsia o con apneas del sueño. El tratamiento es evidentemente establecer una normalidad en la ventilación y dar una oxigenación oportuna. Entonces, como vemos, el paciente, ¿no? Está roncando, pero cuando se le pone un aparato que es el CPAP, se establece una ventilación normal, se da una oxigenación nocturna, ¿no? También se tiene que recomendar al paciente bajar de peso, realizar ejercicio, una higiene del sueño de 8 horas diarias. La posición ideal es la de cúbito lateral. Se puede aplicar descongestionantes nasales y dejar de fumar, así como sedantes y evitar alcohol. El tratamiento médico entonces se elige el CPAP, ese equipo es conocido como CPAP. También hay otros aparatos orales, ¿no? También se puede administrar progesterona, propilina, hormona tiroidea en caso de hipotiroidismo, oxígeno nocturno, y en el caso de que se decida la cirugía, se tiene que hacer un puente entre la vía aérea superior y la inferior. A ver, un minutito, y aquí estamos. Entonces, el tratamiento quirúrgico es hacer un puente en la vía aérea superior, reconstruir la vía aérea, ¿no? O siempre tratando de corregir, ¿no? Si hay un problema a nivel del tabique, hacer una septoplastía, si las amígdalas están hipertróficas, hacer una amigdalectomía, o también se estuvo haciendo un tiempo la ubulopalatofaringoplastia, que consistía en recortar parte de estas estructuras, ¿no? Mm, Lo que equivale a una cirugía de paladar o una cirugía de lengua con osteotomía mandibular y sagital. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, el CPAP es una mascarilla nasal con un cojín de plástico suave para tener un señor hermético que está amarrado a la cabeza, ¿no? Ingresa el aire, va a desplazarse hacia los pulmones. Y también hay otros dispositivos, ¿no? Que se pueden usar como férulas de relajación. En el caso de la ubulopalatofaringoplastia se hace un corte a ese nivel, ¿no? Cosa que el paladar blando quede de este tamaño. Y también vamos a tener enfermedades neoplásicas a nivel de amígdalas, adenoides y otros tumores benignos y malignos. Dentro de los tumores benignos de la nasofaringe vamos a tener en cuenta la angiofibroma juvenil, que ya lo estudiamos en la parte nasal, pólipos o masas periculares que descienden hacia la rinofaringe, el pólipo androconal. También tenemos el pólipo androconal que va desde del seno maxilar hacia la coana, como una masa solitaria elongada, fibromas, adenomas, masas nasofaringes y granulomatosis. Entre los tumores benignos tenemos el papiloma, el ébolis, los nevos, los tumores ideológicos, el misoma o la keratosis faríngea.
Dentro de los tumores malignos, vamos a tener que solamente corresponden al 0,25 a 3%, más en varones que en mujeres. Los factores desencadenantes son las carencias nutricionales, el aire acondicionado, el tabaco, el opio, la heroína, y se localizan en las paredes laterales de la orofaringe. Tenemos tumores malignos a nivel de nasofaringe, como que nos van a dar secreción sanguinolenta a nivel de la nariz, epistaxia, repetición, obstrucción unilateral y voz nasal. Puede tener causas odontológicas como una obstrucción tubárica, ¿no? Oftalmológicas a partir del sexto par, la epífora del síndrome de Gondry. Vamos a ver una disminución del reflejo cordial y 60-80% tienen metástasis a ganglios regionales bilateralmente. Dentro de los tumores malignos tenemos que considerar el carcinoma epidermoide con el virus del papiloma humano en la cepa 16, desencadenado por factor y tabaco, su localización. Entonces, generalmente se localizan a nivel de amígdala, base de lengua, paladar blando. El tratamiento es la cirugía y radioterapia. En el caso del plasmocitoma es un tumor liso, firme, ¿no? O polipoide cubierto de mucosa, más en hombres que en mujeres. Entre los 50 años, el tratamiento es evidentemente la excisión local amplia y la radioterapia. Y en tumores malignos vamos a tener al cardoma, que está en la línea media de 30 a 40 años. Generalmente se acompañan de una masa nasofaringe expansiva, cefalea frontal con trastornos oculares y el tratamiento es quirúrgico. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Listo, entonces nos vemos el próximo jueves en nuestra siguiente clase con el siguiente tema. Ok. Listo. Gracias, Igual. doctora. Gracias, doctora. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches, buenas noches. Hasta luego.